El qué pensar y el acto de pensar. El qué pensar, ¿a qué se refiere cuando decimos el qué pensar? Ajá. El qué pensar. Cuando decimos el acto de pensar. No, y entiendo que qué pensar se refiere con el acto de, mejor dicho, qué cosas debo pensar, como qué es lo que es lo correcto o no conviene pensar. Y el acto de pensar, entiendo que es el acto de pensar por mí mismo, sin tomar en cuenta el resto de cosas. ya. El qué pensar son mandatos, órdenes, imposiciones, y casi siempre estamos llenos de esas cosas. Para detectar qué es lo que sucede donde estemos, hay que comprender esto del qué pensar y el acto de pensar. ¿Cómo llamarle a esto que hacemos por premio o por castigo? Lo llamamos el qué pensar. Pero así como hay el qué pensar, también hay el qué sentir y el qué no sentir. Por ejemplo, los hombres no lloran, ¿qué haces llorando? No llores. ¿Ve? Consejos. Entonces, eso se llama el qué pensar. Ahora, el acto de pensar es cuando ya no hay eso. Entonces, empiezas a hacer tú. Empiezas a distinguir por ti mismo lo que es y lo que no es. Lo superficial y lo que es. No hay nadie que te diga, sino tú mismo ya eres, tú mismo te detienes, ni siquiera los legisladores ya pueden intervenir en ti, o sea, nadie. Básicamente es un proceso propio que sucede en cada ser humano. A raíz de eso nace lo que es decidir por nosotros mismos, y lo que decidamos es, ¿ve? Lo que decidamos es. Casi siempre echamos la culpa a otros de nuestra decisión. Eso significa de que se ha producido el qué pensar. Tú tienes la culpa, por ti lo hice, tú me dijiste, cosas así. Entonces, el acto de pensar ya no, porque toma una decisión y es su decisión. No está ahí echando la culpa a nadie. Básicamente ha terminado para él los premios y los castigos, porque los premios no funcionan con él, los castigos tampoco funcionan con él. Pero con el qué pensar sí, barre la casa, si no, no te premio, estudia, come, duerme, si no te castigo. Entonces funciona. Estas son las leyes que tienes que cumplir, estos son tus deberes y tus derechos, así es que aquí está una constitución para ti. Ese es el qué pensar. Y si no botamos una cáscara de plátano en la calle, o cualquier cáscara, si no votamos porque hemos decidido, entonces es el acto de pensar. Pero si no votamos porque hay una constitución o hay leyes o hay mandatos o hay miedos o temores, entonces se convierte en el que pensar o en el acto de pensar. Si no votamos algo, por ejemplo en la calle, si no votamos cosas, si no votamos porque hay una ley, hay una constitución o hay el qué dirán, o quieres verte mejor o superior no votando, o una persona con principios o con valores, etcétera, etcétera, quieres distinguirte de los demás, ahí por ejemplo, ¿qué se refleja? ¿El acto de pensar o el qué pensar? El qué pensar, ¿sí? El qué pensar. Entonces, si no vota basura porque hay cosas, constitución, leyes, temores, miedos, es como si hay una ley, no lo hagas porque si no te vamos a pegar. Ya no lo hago. Bien, es como si hubiera votado. Sí, es como si hubiera votado. Porque si sacas esto hay. Pero esto hay, ya no cuenta para ti. Entonces,
No hay influencia alguna, ni psicológica ni emocional, entonces no. Ha nacido un proceso propio en ti. Entonces quiere decir que se puede hablar de confianza en uno mismo, de ser uno mismo y de tomar tus propias decisiones. Eso significa tomar decisión alguna por ti mismo. El que pensar se distingue por eso. El acto de pensar, muy pocos hay, porque estamos habituados o acostumbrados al que pensar. Y no hay espacio para ser uno mismo, porque desde pequeño nos llenan de recomendaciones y ya no hay espacio para nosotros. Si ustedes ven un lugar limpio, aparentemente ustedes ven cultura, pero no, o madurez, pero no, solo que están acostumbrados porque hay leyes que reprimen fuertemente, sancionan, entonces se han acostumbrado ya. Entonces es una costumbre que los gobierna a ellos, ¿sí? Porque la amonestación es mucho más fuerte. Así que hay, por ejemplo, no hay una decisión propia, a excepción de algunos, ¿no?, que obvian las leyes o las constituciones y son ellos mismos quienes detectan lo que es y lo que no es. Ya que el comer no es una obligación, así que eso queda en uno, es una necesidad básica y no necesito que me premien para comer o para dormir. El que pensar y el acto de pensar. Hemos abordado acerca de la pasión y la emoción. Esto un poco ha aclarado algunas cosas.